poder salir a través de las ondas benditas de esta radio. Un gusto también poder saludar a nuestra hermana Yasmín Oré, tanto directamente desde España, y para hermano Luis, pues un abrazo y adelante. Muy bien, bueno, pues tenemos a todo el grupo aquí y vamos a tocar ese tema muy importante sobre la bioética que nuestra hermana Yasmín ha preparado para compartir con nosotros. Pero antes de iniciar la programación, ¿qué les parece, hermana, si hacemos una breve oración, tal vez un Ave María, para estar en sintonía con el Señor? Okay. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces estamos ya en sintonía con el Señor y vamos a iniciar rápidamente el programa porque los minutos pasan volando y sobre todo pues que este tema es muy importante y que necesita pues de constante cobertura. Yasmín, bueno, aquí estamos contigo, estamos en Virginia, ya anteriormente habíamos estado contigo hablando sobre la nueva era y también sobre las sectas. Ahora estamos entrando a otro campo que también es muy importante y pues estamos ya listos para poder escucharte, pero antes que eso, pues quisiéramos saber un poquito sobre tu experiencia en estos últimos meses. Me cuentas que has estado enseñando, estabas de profesora de religión en una institución y bueno, pues a partir de ahí creo que empezó todo este tema, ¿no? De lo que es bioética. Pero cuéntanos sobre esa experiencia rápidamente, Yasmín. Sí, pues Luisa, como el Señor, siempre estoy esperando la llamada del Señor para lo que yo pueda hacerle falta, ¿no? Durante algunos años me he dedicado a la evangelización en internet y bueno, también Dios me dio algunas oportunidades de poder llevarlo a algunas diócesis aquí en España. Y bueno, recientemente, hace unos meses, me dieron la oportunidad de ya poder trabajar como profesora de religión de nivel secundario y bachillerato, ¿no? Lo que llamaríamos un poco en Estados Unidos la preparatoria, vamos a decirlo algo así, ¿no? Y bueno, ha sido una experiencia muy fortificante para mí porque he podido ampliar un poco mis conocimientos, ¿no? Y aplicarlos también a la enseñanza. Y bueno, tocar estos temas que sobre todo aquí en España son muy necesarios, ¿no? Quizá un poco más que las sectas o que la New Age, ¿no? Porque realmente peligra mucho la fe de mucha gente, ¿no? Con respecto a temas de bioética, no solamente el aborto, sino eutanasia o técnicas, pues, donde otras técnicas donde también se pone o no se respeta, ¿no? La vida humana, ¿no? Entonces he sido muy, muy fortificante por eso, porque he podido escuchar un poco las opiniones que tienen los jóvenes sobre esto, ¿no? Y ver cómo puedo un poco llevar, un poco canalizar esa fe, ¿no? Esa fe que tienen y poder formarles también en estos temas. Muy interesante. Bueno, previo al programa, me parece de que Virginia ya tuvo una conversación contigo sobre algunos puntos importantísimos. Y quisiera que también Virginia nos ayude a abrir este canal y poder así desglosar estos puntos. Adelante, Virginia. Muchísimas gracias, hermano Luis, hermana. Como el hermano Luis lo menciona anteriormente, ya tuvimos la oportunidad de estar conversando sobre esto, que es realmente, yo pienso que no es solamente importante, sino es relevante para nuestra fe como católicos, el conocer y el poder profundizar sobre lo que dice nuestra Santa Iglesia acerca de estos temas tan importantes como son, en este caso, pues hablar un poco en relación a lo que es el aborto y sobre lo que la Iglesia dice acerca de ella. Hermana Yasmín, no sé si usted nos podría un poco empezar a introducir desde el punto de vista teológico, pues si bien hemos hablado anteriormente lo que pasa con la situación del aborto, nunca le hemos hecho ese enfoque desde la perspectiva de la Iglesia, que es lo que dice la Iglesia mediante el catecismo de la Iglesia y diferentes puntos que se han tomado para hacer referencia de ello. Adelante, hermano.
Vale. Bueno, voy a partir, como siempre en cualquier tema, ¿no? Vamos a partir de las bases, ¿no? Vamos a las bases bíblicas, ¿no? Que quizá a muchos les pueda sorprender que el tema del aborto no se pueda hablar claramente o no se pueda encontrar claramente en la escritura, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar algunas escrituras que dan una cierta aproximación, como por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? En Jeremías 1:5, que decía, antes que te formaras te conocí, antes que tú nacieras te consagré. Ahí pues Dios nos está de alguna manera, bueno, a través de esta escritura se nos da a entender pues que Dios ya desde el momento que nos estamos formando en el vientre materno, ya nos está dando un llamado, ¿no? En este caso al profeta Jeremías, ¿no? Entonces, no es que somos una especie de prehumanos o de alguien que recién se está, vamos a decir, formando, ¿no? Para él ya somos una vida dentro del vientre materno, ¿no? Entonces, podemos entender esa escritura, vamos un poquito aproximándonos. Más adelante también en el Nuevo Testamento, quizá en Gálatas 1:15, hay una escritura similar a esta de Jeremías que dice, pero cuando Dios, que me había elegido desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, ¿no? Y me dio a conocer a su Hijo. Ahí igualmente, ¿no? Entonces, pues ya hay un llamado, ¿no? Ya estamos de carácter espiritual, el Señor ya nos conocía, ¿no? Y luego, más adelante también, nos adentramos en la patrística, ¿no? Por ejemplo, en la Didache, en el año 60 después de Cristo, ya se hablaba un poco más claro esto, ¿no? Despejando este tipo, vamos a decir, de asesinato, ¿no? Porque, bueno, todo esto deviene pues del mandamiento, del sexto mandamiento de no matarás, ¿no? Que decía, no matarás, no adulterarás, no corromperás, bueno, habla muchos pecados, ¿no? Dice, y hay una parte que dice, por ejemplo, aquí, que dice, no matarás el hijo en el seno materno, ¿no? Ni quitarás la vida al recién nacido, por ejemplo. Ya en la patrística podemos ver de que ya se estaba un poco vamos a decir, regularizando esto, ¿no? Sobre esto, o sea, que quizá ya en ese tiempo ya se estaban dando casos de abortos, ¿no? No es algo que ha nacido en la modernidad, ¿no? Conjuntamente quizá con el infanticidio, todo eso, ¿no? Entonces ya podemos ver unas bases un poco, vamos a decir, primitivas en este aspecto, ¿no? Luego también la epístola de Bernabé también dice de manera similar, ¿no? No matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. Ahí también podemos ver, ¿no? En el año 90 después de Cristo. Y ya, si nos adentramos ya en lo que es el magisterio en sí, pues tenemos el catecismo, ¿no? El catecismo en los numerales 2200, desde a partir del 2270 hasta el 2274, nos habla cómo es este pecado, ¿no? Hablando de todo lo que conlleva el aborto, el respeto al embrión, todo eso, ¿no? Y quizá algo que donde se habla más claramente, uno de nuestros pastores que nos ha hablado más claramente es en la encíclica Evangelium Vitae, ¿no? Del año 95, ¿no? De San Juan Pablo II. Pues ahí también nos habla de todos los pues todos estos pecados que van en contra de la vida humana, no solamente el aborto, ya un poquito ampliando el tema de la eutanasia también, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica siempre ha condenado esto, ¿no? Y como lo podemos ver desde sus inicios, ¿no? Siempre Cristo, siempre la Iglesia Católica, pues ha resaltado esto, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, no es un pecado moderno, vamos a decir algo así, ¿no? Sino que es algo, pues, que tiene unas raíces ya, ¿no? Y que es necesario que la gente lo conozca, lo entienda, ¿no? Y que no vea pues que es algo que las leyes, por ejemplo, de los países realmente no están vulnerando, ¿no? Nuestras creencias en ese aspecto, ¿no? Sino al contrario, están yendo directamente contra algo muy importante que es la vida humana.
Muy importante y muy relevante estos puntos que usted menciona y que la Iglesia, como usted dice, ya los estuvo mencionando desde muchísimo tiempo atrás. ¿Y por qué? Porque muchísima gente tiene completamente desconocimiento de todo esto que la Iglesia dice y obviamente, pues lamentablemente, como hablábamos también, han tomado el tema del aborto como una cuestión política para poder tratar de imponer esta idea a través de del derecho a la mujer a decidir, que eso también es un campo que tiene que ser definitivamente muy estudiado para poder realmente darse cuenta dónde está el engaño para la mujer y su verdadera libertad, cosa que defiende desde ya la Iglesia en todo punto de vista, como usted mencionaba, desde la antigüedad, a través del Antiguo Testamento y por los últimos evangelios, pues, por el Evangelio Vitae, que es uno de los más contundentes a través de la defensa de la vida. Hermana, háblenos un poquito sobre los tipos de abortos que usted ha llegado a conocer a través de todo este conocimiento que está recibiendo y está impartiendo, mejor dicho, a los estudiantes. Sí, y aprovecho también para recomendar un documental muy bueno, sobre todo para gente que es catequista o profesora de religión como yo, que es un documental de Goya Producciones, que hace muy buen material católico, ¿no? En películas en general, ¿no? Aquí en España, que tiene un DVD llamado La cultura de la vida, ¿no? Entonces, en este DVD, por ejemplo, te presentan muchos temas de bioética y entre ellos el aborto, ¿no? Y está muy bien ilustrado, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Y te explica bastante bien, ¿no? Entonces, y yo me he basado mucho en este DVD, en otros libros también de bioética, y he podido conocer, pues, digamos, los tipos de aborto que a veces la gente pues no sabe a la luz, por ejemplo, de la Iglesia, si pueden ser considerados, o sea, objeto de moral, ¿no? O sea, como ilícitos o lícitos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de abortos. Tenemos el aborto directo, el aborto, vamos a empezar por los ilícitos. El aborto espontáneo, ¿no? O el natural, el que, bueno, normalmente una mujer que no tiene ningún objeto condenable, ahí vamos a decir, ¿no? Una mujer sufre pues una impresión fuerte, un accidente y pues tiene una pérdida, ¿no? Y, pues muere su hijo, ¿no? En su vientre y pues eso. Es un aborto que para la Iglesia no le impone ningún objeto moral en este caso, ¿no? Y en el caso luego ya nos iríamos al que es en sí el tema, vamos a decir, problemático para la Iglesia, que vendría a ser el aborto inducido, ¿no? O el procurado, o también llamado directo. Entonces ahí ya vemos pues los tipos de aborto pues más conocidos por diversas situaciones que se dan, ¿no? Y pues también encontramos, dentro de este aborto encontramos, por ejemplo, el aborto eugenésico, el aborto terapéutico, ¿no? El aborto eugenésico es aquel aborto que se realiza cuando pues se detecta que el feto viene con malformaciones, por ejemplo, ¿no? O con incluso síndrome de Down, que aquí en España, por ejemplo, cuando se ha dado el caso de mucho esto, de que cuando uno va a una clínica o vas a un hospital y te hacen esta prueba, ¿no? De detección del síndrome de Down, pues lo primero que te invitan es a abortar, imagínate, ¿no? Entonces, pues eso, en este caso sería el aborto eugenésico. Y luego está el aborto terapéutico, ¿no? Cuando se pone en peligro la vida de la madre, ¿no? Según dicen que, pues, en este caso no, la ley lo ve como incluso algo muy bueno, ¿no? Porque lo estás haciendo por defender la vida de la madre, pero se olvidan de que el feto, que el embrión y todo esto es también una vida, ¿no? Pues, tú no puedes escoger entre dos cosas, entre dos seres totalmente iguales, porque ambas vidas son importantes, ¿no? Y bueno, esto sería en lo que sería el aborto directo. Y luego nos iríamos también al aborto indirecto, ¿no? Que es un tipo de aborto que quizá muchos no lo conocen,
pero bueno, a veces suele pasar, y en este caso pues también la iglesia no le da ningún tipo de ilicitud, vamos a decir así, como por ejemplo si una persona está embarazada y pues tiene una enfermedad, vamos a decir, muy de estas, pues ya desahuciada, ¿no? O sea, queda desahuciada, o tienen que hacerle un tratamiento, por ejemplo, de cáncer, y producto de esa intervención quizá pues pueda perder la criatura. Pues la iglesia no, si pasase eso, la iglesia no le impone ninguna carga moral en este caso a la madre, ¿no? Porque en este caso pues ha sido consecuencia de un tratamiento, no es igual al aborto terapéutico. Y en este caso pues se dio algo, vamos a decir, en este caso el aborto indirecto. Aquí en España hubo un caso muy conocido que fue la hija de un expresidente en los años 90, Adolfo Suárez, la hija de Adolfo Suárez, por ejemplo. Ella tenía cáncer al seno y le tenían que intervenir, ¿no? Entonces ella estaba embarazada y los médicos, como siempre, ¿no? Haciéndose los que saben, o que los dueños de la vida, los que saben cuántas horas nos quedan de vida o cuántos meses, le decían que tenía 3 meses de vida y que debía perder a la criatura producto de esa intervención. Pero fíjate cómo fue la fe de esta mujer, que al final decidió llevar vamos a decir, su tratamiento luego que naciera la criatura. Y así fue, la criatura nació, ella hizo esto y ella hizo la quimioterapia, y luego pues vivió 11 años. Ella murió después de 11 años, o sea que los médicos también se equivocaron, ¿no? Entonces fue un acto heroico en nombre del amor a este niño que estaba por nacer, pero ahí podemos ver la obra de Dios, ¿no? Como Dios también en ciertas pruebas donde quizá en otros casos las personas se dejan elegir lo fácil, que es el aborto, pues Dios puede cambiar totalmente los diagnósticos, incluso médicos, ¿no? Sí, solo que a las personas muchas veces nos falta la fe y le damos más poder a la opinión médica que a la fe, ¿no? En general, ¿no? A la fe en Dios. Y bueno, esos serían los tipos de aborto que digamos, los que más se conocen, ¿no? Y eso. Acerca de la legislación en España, ¿nos podrías aclarar un poco cómo funciona y hasta qué tiempo está permitido esto del aborto en España? Yo que vivo acá ya más o menos 10 años, bueno, 9, 10 años, sí, pues está en vigencia esta ley desde el año 2010, ¿no? Y digamos, se encuentra despenalizado el aborto, ¿no? A partir de las 14ª semana, ¿no? Más o menos 3 meses y un poco más, ¿no? 3 meses y medio, vamos a decirlo así. Entonces, luego ya se considera un delito, ¿no? Similar al asesinato. Entonces, pues esa es la legislación vigente hoy en día en España. Incluso hay partidos políticos, ¿no? Como Podemos, por ejemplo, que quería extender este periodo a los 6 meses, ¿no? O sea, que se considera hasta los 6 meses despenalizado totalmente el aborto, ¿no? Eso es terrible ya, o sea, si ya lo vemos desde los 3 meses lo que han hecho, imagínate, ¿no? Y otros me imagino que querrán pues totalmente, ya prácticamente infanticidio, ¿no? Ya eso ya sería otra figura, ¿no? También te quería comentar un poquito porque yo, aparte de ser profesora de religión, anteriormente yo cuando viví en Perú estudié la carrera de Derecho. Entonces yo trataba el aborto desde otra perspectiva, porque bueno, no tenía un convencimiento que quizá o el conocimiento que tengo ahora. Entonces pues obviamente le daba totalmente apoyo a lo que decía la ley, ¿no? Y bueno, algo positivo que te puedo decir en el caso de mi país, de Perú, por ejemplo, es que el único aborto que es legalizado allí es el aborto terapéutico, ¿no? El único que se considera, vamos a decir, legal. Y obviamente sería mucho mejor que ningún tipo, ¿no? Pero en este caso, pues con respecto a otros países como España o Estados Unidos también, pues obviamente pues es totalmente positivo esto, ¿no? Que por lo menos
aún no se haya aprobado que se pueda abortar bajo cualquier tipo, ¿no? Entonces, pues eso es una cuestión que te quería resaltar, ¿no? Y no sé, me imagino en otros países de Hispanoamérica, pues me imagino también, no en todos, porque creo que en Argentina también ya la cosa se ha puesto muy, muy fuerte ahí también, pero hay otros países donde todavía se intenta que la ley vaya un poco en línea con lo que establece la Iglesia. También hay mucha fuerza de la Iglesia, pero aquí en España lamentablemente eso no se da, ¿no? Como en Estados Unidos. Sí, si bien la situación acá en Estados Unidos es terrible, lo que te comentaba y con nuestros siguientes también conocen es que por gracia y misericordia de Dios, porque no encuentro otra palabra, es que pues muchos estados hoy en día están levantando la voz oponiéndose precisamente al aborto. Y eso es precisamente porque la gente ha empezado a conocer qué realmente es el aborto y cuáles son las consecuencias que trae el aborto para la persona que lo practica, para en este caso el hombre que no ha querido asumir su paternidad y pues efectivamente cómo llega a afectar la familia y por lo tanto la sociedad. Entonces, una de las situaciones más graves que se ha visto en este país, y se las comento, es precisamente el hecho de encontrar mucha depresión dentro de las mujeres. Y se hicieron estudios en los que realmente se demostró y se comprobó que estas mujeres sufrían la mayor parte de ellas de una depresión porque habían sido sometidas a uno o a varios abortos. Entonces, sabemos las consecuencias de todo esto que implica y evidentemente también llevándolo al plano político, pues muchísimos grupos especialmente del lado izquierdo favorecen al aborto porque saben que del aborto llevándolo ya en el plano espiritual, sabemos que es pues un sacrificio que se hace a Satanás. Entonces, y ellos para mantenerse en el poder no están con Dios, ellos están contra Dios y no les interesa hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Y si eso implica que las madres maten a sus propios hijos dentro del vientre, ellos lo van a hacer. Entonces son situaciones bien crudas, bien duras en las que nosotros nos estamos moviendo en esta realidad que por la oración y por la misericordia de Dios podemos salir adelante y evitar que esto empeore y más bien hacer algo para seguir orientando a la gente, especialmente a los jóvenes, para poder abrirles los ojos ante esta realidad tan cruda como es el aborto, la eutanasia y todo el suicidio asistido que es muy conocido ahora y pues evitar que nuestra juventud caiga sobre este tipo de situaciones. Yasmín, como profesora, cuéntanos un poquito tu experiencia al tratar de compartir toda esta enseñanza de la iglesia, tanto como con personas que son creyentes como personas que no lo son. Sí, la verdad es que, mira, justamente Dios me ha puesto ahora, yo pensaba que mi primera experiencia como profesora iba a ser en un colegio 100% católico, pero ¿cómo es? No, a veces el Señor pues dice, conoce a sus mejores soldados, no sé si me consideré un soldado mejor, no lo sé, pero me he puesto a trabajar en institutos públicos, ¿no? Y pues ahí hay personas que incluso pueden ser creyentes, como pueden ser de otras creencias también, ¿no? Y bueno, a veces eligen la estructura de religión considerándose, vamos a decir, católicas, muchas de ellas, pero que en la práctica no demuestran nada de eso, ¿no? Pero aún así, pues uno tiene que hablar lo que dice realmente la Iglesia en cuanto a estos temas, ¿no? Sí, he encontrado de todo, ¿no? He encontrado en una parte quizá minoritaria apoyo, porque hay ciertos alumnos, sobre todo los mayorcitos, que con los que trato estos temas, los de bachillerato, que son los de 16, 17 años. Y entonces, pues ellos sí entienden por las catequesis que el aborto pues es un pecado, ¿no? Pero también hay otros alumnos que pues están más en línea con lo que establece la sociedad, con lo que establecen los partidos políticos, y pues se han puesto al bando de ellos, ¿no? Y en varias clases me he visto en la necesidad de incluso tener un poco de enfrentamientos, ¿no? No de enfrentamientos, vamos a decir, quizá violentos, ¿no? Gracias a Dios. Sí, en el tema de opinión, de debate, pues sí se ha llevado un poco a eso, ¿no?
Sobre todo hay que tener mucha paciencia con los jóvenes, porque ellos al ser menores también se dejan influenciar por otro tipo de enseñanza que les dan, ¿no?, en el mundo. Y pues hay que buscar formas de hacerles entender, ¿no? No de imponerles quizá en un principio, sino irles haciendo entender desde una perspectiva quizá antropológica, teológica, poco a poco, para que ellos entiendan de qué realmente se está tratando esto. No es una cosa, un remedio, ¿no? No es como ellos a veces lo consideran, ¿no? Que piensan que es una solución, vamos a decir, positiva para la persona, sino al contrario, que conlleva no solamente por el delito, por el pecado en sí, pues tiene, como tú decías, consecuencias espirituales, emocionales, aparte de físicas, ya de por sí, porque las técnicas que se utilizan, las técnicas abortivas, son bastante, yo lo puedo decir, violentas, ¿no? No son técnicas que, bueno, te tomas algo y ya, para el feto y para la madre conlleva un sufrimiento. Entonces, sí, yo creo que es un reto ahora mismo hablarle a los jóvenes sobre estas cosas, y más que todo entran a la universidad luego, y también están para elegir carreras, ¿no? Carreras como medicina, como farmacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos ya tienen que ir con vamos a decir, con unas bases éticas desde el bachillerato, desde la preparatoria, para que puedan saber decidir, ¿no? Saber qué hacer en esos casos y no se dejen llevar por lo que dice ahora mismo la sociedad, ¿no? Que está bastante difícil la situación hoy en día, ¿no? Diríamos que polarizada. Realmente es pues increíble poder ver, y como tú dices, la situación en la que se están pasando y el impacto que va a tener también sobre las generaciones futuras, ¿no? Tan grande es el amor de Dios que definitivamente un día leía y me impresionó muchísimo, que decía que el universo nunca sería igual si es que uno de nosotros faltara. Entonces ese es el amor, esa es la importancia de cada ser humano que Dios tiene dentro de su plan de amor para cada uno de nosotros. Y por eso la necesidad de poder levantar la voz y poder hablar y enseñar a los jóvenes o a las mujeres en este caso que han vivido o han sufrido un aborto, la importancia primero del arrepentimiento, segundo de la sanación, y a nuestros jóvenes el prevenir para que el día de mañana no estén sufriendo o pasando por esta situación que los va a afectar en todo el aspecto, tanto humano, psicológico, emocional, espiritual, y con las consecuencias terribles que sabemos que puede llegar a tener el aborto. Yasmín, me encanta que tú hayas tomado una persona muy importante acá dentro de Estados Unidos para poder mostrar un poco acerca de los testimonios, y tenemos a dos grandes hermanas que están dando su voz y dando la voz no solamente a nivel de la iglesia, sino a nivel público e inclusive dentro del ámbito político. Entre ellas destacamos a la hermana Patricia Sandoval, con ese su testimonio tan impactante, y a la hermana Jenin Jensen, que ella también, pues, Gina Jensen, que ella también habla sobre la importancia de la participación activa en la política por parte de los hombres para proteger la vida desde el seno materno. Sí, son unos testimonios bastante interesantes, ¿no? Que a veces yo siempre que enseño algún tema, intento siempre dar un testimonio, un caso práctico, porque es la mejor forma de que los jóvenes te puedan entender y que no piensen pues que es algo pues sumamente teórico nada más, ¿no? Y como tú lo has dicho, el testimonio de Patricia Sandoval, ¿no? Pues es muy impactante el haber trabajado y haber también sido partícipe, bueno, partícipe activamente también, porque ella abortó, ¿no? Se produjo abortos, ¿no? En su cuerpo, ¿no? Y aparte todavía trabajaba en una de estas clínicas de Planned Parenthood, ¿no? Que es muy conocido en Estados Unidos, ¿no? Clínicas abortivas. Entonces, pues obviamente es un testimonio que puede ayudar a mucha gente a ver qué hay, o sea, qué sombra, qué horror esconde todo esto,
esta deshumanización, vamos a decir, que hay detrás de estas clínicas, ¿no? Cuando antiguamente para nosotros las clínicas o los hospitales nos traían salud, nos traían vida y ahora nos traen muerte, ¿no? Todo lo contrario. Y el testimonio también de Yana Yesen, también, bueno, en este caso ella es norteamericana, ¿no? Estadounidense, y en el caso de ella, al ser una sobreviviente, el contar su testimonio como una sobreviviente de uno de estos abortos, tras una de las técnicas, hay muchas técnicas abortivas, ¿no? Varias técnicas, entre ellas hay técnicas quirúrgicas, técnicas farmacológicas, y en el caso de ella, pues fue sobreviviente a una técnica quirúrgica que se le conoce como envenenamiento por solución salina, ¿no? Pues que se le inyecta directamente en el útero, el feto pues empieza a sufrir totalmente asfixia, no solamente eso, también se van quemando sus órganos, es terrible, ¿no? Y en el caso de ella, pues sobrevivió a eso, ¿no? Y luego pues fue adoptada. Entonces, imagínate, es un caso, imagínate decir que tú has salido de una monstruosidad, ¿no? De esas, ¿no? Debe ser muy impactante escucharla y me encantaría que acá hubiera algún caso parecido aquí en España, porque muchos jóvenes se darían cuenta, muchas mujeres se darían cuenta lo que están haciendo realmente, ¿no? Es un asesinato totalmente premeditado, yo podría decir, ¿no? Dentro del tipo de homicidios que hay, ¿no? Uno de los más fuertes, vamos a decir. Y luego, pues... Yo consideraría, hermana, yo lo consideraría no solamente un homicidio, sino yo tomo las palabras de Padre Víctor Salomón cuando él menciona de que ya estamos hablando de un genocidio. Sí, porque cuando uno empieza a tomar las cifras a nivel Estados Unidos, a nivel mundial, hermana, uno se queda aterrorizado sobre esta situación. Exactamente. Incluso, por ejemplo, hay una técnica que es farmacológica que se llama la píldora abortiva RU486, que provoca exfoliación y separación del embrión, y esta píldora justamente fue creada, fue, vamos a decir, fabricada por uno de estos vamos a decir, de estas fábricas pro-nazis, estas que hicieron estos de las cámaras de gas y todo eso, o sea que ya tenían unas bases de eso, imagínate, ¿no? O sea que ya con esto, con lo que pasó en el tiempo de los nazis, todo lo que se vivió, estos genocidios, pues ya eran unas bases de lo que se nos veía venir, ¿no? Con el aborto. Entonces, pues, por ejemplo, entonces es totalmente horroroso lo que está pasando. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta, ¿no? Creen que porque una vida está dentro del vientre materno, no lo consideran realmente lo que es. Piensan que se trata, pues, no sé, como dicen, ¿no? Un poquito de células o tejidos. Bueno, hermana, esa es la teoría que dan las hermanas, bueno, el grupo, las feministas, ¿no? Que no quieren aceptar, pero si ya nos movemos en el punto de vista médico, definitivamente hay toda una ciencia que es el estudio de la embriología y ver el desarrollo del embrión humano, tanto, bueno, del embrión en realidad, tanto en personas como en animalitos. Sin embargo, por ejemplo, las feministas defienden y dicen, hay que proteger al oso panda, hay que proteger a tal y cual animalito, porque es única especie y es poca, y dicen que la vida se respeta desde que es embrión, pero sin embargo, cuando ya se trata del ser humano, ahí se pierde completamente el concepto, y ellas indican de que simplemente se trata de un grupo de células. O sea, desde ya, basándose en mentiras, tratan de confundir a la sociedad y a las mujeres al respecto, ¿verdad? Exacto, es que son fundamentos irracionales, no tienen ni pies ni cabeza, y además no es solo eso, el problema también está en que, como todo, lamentablemente a veces la ciencia a veces ya también empieza a vamos a decir, desnaturalizarse un poco, porque
En ciertos casos, cuando les conviene, pues respetan lo que se ha estudiado toda la vida, pero cuando no les conviene, pues empiezan a cambiar también ya o sus estudios, sus argumentos, como por ejemplo, ¿no? Te voy a decir el caso de la píldora del día después. Para poder ellos decir que esta píldora, muchos médicos, biólogos, o no sé, bueno, los que hacen estos, fabrican todas estas píldoras, pues ellos a la hora para poder argumentar de que no se trata realmente de una píldora abortiva, lo que hacen es cambiar todo el ciclo biológico del embrión, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, a todos nos han enseñado, y esto a muchos obviamente, lo sabemos, en biología, a cualquiera, se le ha enseñado de que realmente el cigoto ya viene a ser un embrión, y el cigoto se forma en la trompa de Falopio, ¿no? No se forma en el útero, no, el embrión no es, ellos dicen que realmente la fecundación se da cuando el embrión se implanta en el útero, cosa que se están cargando todas las fases anteriores, ¿no? Entonces, y de esa forma argumentan de que la píldora del día después es anticonceptiva, no abortiva. Y hay y yo lo he leído en muchas opiniones de eso, de médicos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Y mira, te voy a contar así, sacando un poco lo que tú mencionas y un caso que yo lo viví en persona aquí en mi familia, en mi casa. Pues resulta que tengo mi sobrina que quedó embarazada, fue al médico y resulta que el médico le dijo, tú no estás embarazada, tú lo que tienes es la bolsa vacía, pero tú no estás embarazada. Miren, yo me quedé sorprendida de que el médico le había dicho así y ella me dijo, eso es natural y eso pasa porque yo he conocido el caso de una señora que le ha pasado así. Entonces ya un poquito averiguando qué es y cuál es la estrategia. Bendito el Señor, mi sobrina se mantuvo y ahora está ya de 5 meses. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la estrategia que están utilizando actualmente? Y esto quisiera importante compartir con nuestros hermanos, que están haciendo creer a las mujeres de que no están embarazadas y que lo único que tienen es la bolsa vacía. ¿Qué pasa? Este tipo de instituciones que son las que trabajan directamente porque reciben comisiones de Planned Parenthood y de otras instituciones que se dedican al aborto, de referir a la mujer diciéndole que simplemente va a ser un raspado porque solamente existe la bolsa, pero no existe el bebé. Y eso es una completa mentira, que están induciendo a muchísimas mujeres al aborto sin que ellas se den cuenta. Entonces, es tan grande la situación que está acá pasando, y no solamente acá, sino en el mundo entero, acerca del aborto, que realmente es aterrorizante, y tenemos que despertar, tenemos que tomar conciencia y estar preparados para esta lucha de poder levantarnos todos y levantar la voz para defender a los más indefensos, que son los niños en el vientre de las madres. Yasmín, nos quedan 5 minutos, realmente nos hemos quedado como siempre cortos. El tema es muy, muy extenso, pero la verdad es muy informativo lo que ustedes han, sobre todo Yasmín, por la experiencia y conocimientos que has obtenido. Sigue adelante, Virginia. Bueno, más bien cederle las palabras finales a Yasmín para que pueda dejarnos algún consejo, especialmente para los jóvenes, las nuevas generaciones. Claro que sí. Antes que nada, pues yo quisiera agradecer a Yasmín por su tiempo, explicarnos este tema y ayudarnos a entender mejor. Yo propongo que se haga este seguimiento para otro programa, si Dios permite, pues el mes que entra. Si es que no habría algún inconveniente, porque el próximo mes, que es enero, tenemos la Marcha por la Vida, que es el 24 de enero aquí en los Estados Unidos, y es un evento donde pues es bastante grande y es el momento donde vamos a aprovechar de poder absorber las informaciones necesarias para no solamente entenderlo, sino también para ayudar a las personas a concientizarse sobre este tema tan importante que es el aborto, ¿no? Y sus consecuencias. Y también hablar sobre también las consecuencias de los traumas que queda no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. O sea, ese es un punto también que quisiéramos tocar. Así es que, Yasmín, dejamos estos minutos para tu mensaje y alguna recomendación que puedas tener. Sí, es verdad, es un tema que da mucho, vamos a decir, puede llevarnos a
a tener muchas ramas, ¿no? A poder profundizar mucho más, ¿no? Y sí, en otro momento se da la oportunidad de poder hablar más de ello y como tú dices, y hablando desde un punto de vista de consecuencias emocionales, incluso espirituales, lo que produce el aborto, sería mucho más beneficioso, ¿no? Para vuestros oyentes. Y bueno, nada más que decir es que, pues que como católicos, desde nuestra situación, ya sea como padres de familia, profesores, trabajadores, evangelizadores, catequistas, pues siempre intenten resaltar mucho estos temas, en este caso el aborto, con los jóvenes, ¿no? Porque hay mucho lavado de cerebro últimamente en la sociedad sobre esto y que se quiere normalizar. También recomiendo que puedan ver la película Unplanet, ¿no? Que se estrena hoy justamente este año. Yo aún no la he visto, pero a ver, en el momento propicio lo voy a ver porque está bastante interesante, ¿no? Y ahí se muestra la realidad, pues, de las clínicas abortistas, ¿no? De todo lo que hacen, ¿no? Y que no es nada bueno, nada positivo. Entonces, pues esa sería mi recomendación, que puedan ver vídeos, en este caso esta película o la que recomendé, ¿no? La cultura de la vida de Goya Producciones, que también está muy bueno, aunque no es algo tan actual, pero que tiene muchas bases para entender la perspectiva que tiene la Iglesia sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues eso, espero que lo que haya podido hoy compartir pues os pueda haber ayudado a pues un poco ampliar, ¿no? Sus conocimientos, vamos a decir, teológicos, un poco sobre este tema. Nada más.